Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast titulado Shots de Fe, en el que la misión principal de estos episodios es poder darte alguna enseñanza o algún devocional que sea de bendición y que puedas crecer espiritualmente con cada una de las cosas que se hablan aquí. Me gustaría mencionar que este podcast, como si lo has estado viendo, es un podcast contenido cristiano 100%, para enseñar a la iglesia de estos temas que normalmente no hablamos en nuestros cultos dominicales, ¿no? Quisiera mencionar en esta ocasión un tema muy serio que está pasando actualmente, pero esto lleva pasando desde hace mucho tiempo, no es algo moderno. No sé si han estado viendo las noticias, aunque realmente en las noticias pues muy pocas veces se tocan estos temas, pero hay un incremento de violencia en contra del pueblo cristiano, más que nada en estas áreas geográficas que están lejos de nuestro continente, en estas áreas geográficas de África, de incluso Corea, China, las áreas asiáticas, donde el evangelio prácticamente está restringido en algunas zonas. Como hay otros pueblos o ciudades donde el evangelio está prohibido por completo. No sé si han estado siguiendo este tema que está pasando con Nigeria, pero es un tema sumamente complejo, ya que no solamente implica que están persiguiendo y prácticamente causando un genocidio en contra de los cristianos. Más que nada estos actos violentos vienen de otras religiones, prácticamente la religión islámica. Los musulmanes son los que están llevando a cargo este movimiento que está ocasionando muchas pérdidas dentro de la familia de Cristo. Me gustaría tocar un poco acerca de este tema que está pasando por aquellos lados, y al final me gustaría dar una pequeña enseñanza acerca de lo que Jesús nos advirtió que iba a pasar con estos temas. Es triste, es algo delicado, es algo que muchas veces no quisiéramos hablar, pero es algo realista, algo que está pasando y algo que Jesús constantemente nos advirtió en cada una de sus enseñanzas. Él nos advirtió de que la persecución algún día iba a llegar, de que la persecución iba a estar incrementando día con día. Entonces me gustaría dar una pequeña enseñanza al final sobre este tema. Los primeros cristianos este tema lo tenían súper claro. Ellos, al momento de que aceptaban a Cristo como Salvador, estaban prácticamente firmando su sentencia de muerte. No es como ahora, un cristianismo tan sencillo, de que solamente repites una oración y ya eres cristiano supuestamente. No, ellos lo tenían claro. Ellos sabían que decirle sí a Cristo era renunciar por completo a tu vida. Y esto lo podemos ver en la historia patrística de la iglesia, donde los padres de la iglesia, la mayoría o en su totalidad, fueron puestos como mártires. Y más que nada, un movimiento que hubo allá en Roma fue todos estos martirios ocasionados en el Coliseo romano como un espectáculo. Los cristianos se habían vuelto un espectáculo para los demás. Hay varios padres de la iglesia que no les importó derramar su sangre porque ellos estaban satisfechos con la salvación que Cristo les había dado. De hecho, me encontré una frase de Tertuliano que dice, y que me gusta mucho, que dice: la sangre de los mártires
es la semilla de los cristianos. Y esto es tan real, porque si no hubiera sido por ellos que dieron su vida, así como Cristo dio su vida por nosotros, ellos primero, los primeros creyentes, dieron su vida por el mensaje que Cristo dejó para esparcir el mensaje de salvación hasta donde estamos nosotros hoy en día. Hay varios registros y varios datos que tú puedes corroborar por tu cuenta, pero hay persecución en más de 70 países actualmente, persecución puntualmente en contra de los cristianos. Y algo que está siendo muy popular ahorita y que pues pocos noticieros están hablando de esto, es la persecución y genocidio que hay en Nigeria actualmente. Nigeria no es algo nuevo que está pasando. Desde el 2009 es algo que viene sucediendo, pero ha ido incrementando día con día. Se cree que el año pasado hubo más de 9,000 muertos. Y eran muertes violentas, muertes relacionadas con la fe, donde grupos armados iban y prácticamente ocasionaban estos actos violentos en contra de otras personas. Quemaban casas, quemaban iglesias, incluso en la misma comunidad, al aire libre, en un día cualquiera, llegaban personas armadas, grupos armados, y comenzaban estos actos criminales en contra de los cristianos. No sé si han visto las noticias actualmente, pero incluso el presidente de Estados Unidos quiere intervenir militarmente ahora en Nigeria, porque esto está creciendo. Es algo muy serio que está pasando, pero no lo podemos ver porque los medios de comunicación no hablan de estas cosas. Hay cosas quizá más importantes para ellos, pero nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de hablar estos temas. No dejar de que si nuestros hermanos están sacrificando sus vidas, sus propias vidas, renunciando a sus vidas por el crecimiento del evangelio, ¿cómo es posible que nosotros nos quedemos callados, sentados en el sillón? Son cosas que no estamos pasando. Nosotros no estamos pasando por persecución, por tribulación, y ni siquiera estamos haciendo nada por Cristo. Creemos que hacer algo por Cristo es tocar en la iglesia, predicar, y no está mal. Ojo que no está mal. Pero Cristo nos mandó específicamente a hacer discípulos en todas las naciones. Óyeme, Cristo no me mandó a hacer milagros a todas las naciones. Él no me mandó a tocar la guitarra, a cantar en todas las naciones. Él nos mandó a ser discípulos, a renunciar a nuestras vidas. Y esto es lo que están haciendo nuestros hermanos en otros países, en China, en Corea, en las regiones de África. Ellos realmente están viviendo un cristianismo como los vivieron los primeros cristianos, los padres de la iglesia. Aceptar a Cristo, ellos saben que puede significar su sentencia. Ellos saben las implicaciones reales que cuesta seguir a Cristo. Ellos siguen luchando. Ellos siguen evangelizando. Siguen compartiendo del amor de Dios. Siguen congregándose en lugares subterráneos, sin sonido, sin humo, sin luces, sin Biblias. Ni siquiera tienen acceso a Biblias. Y miren, tengo un montón de Biblias aquí que ni siquiera uso. Las usamos para decorar.
Yo que me estoy incluyendo aquí. Y ellos ni siquiera tienen acceso a la palabra de Dios. Incluso así, están dispuestos a dar su vida por Cristo, a causa del amor que tienen ellos por Cristo, sin conocer teología, sin conocer doctrina muchas veces, pero tienen a lo más importante, que es que tienen a Cristo en sus corazones. No tienen nada en lo material, no tienen nada que presumir, pero Cristo les es suficiente a ellos. Y es tiempo de que empecemos a hablar estos temas que se han ignorado por años. Pero ahora con los medios de comunicación que tenemos, podemos decir qué está pasando. Hay persecución en contra del cristianismo, incluso en nuestro contexto. Nos tenemos que callar muchas cosas porque la sociedad las ve mal, las ve como un delito, pero son cosas que no entienden. ¿Qué ganamos los cristianos con decir que algo es pecado? ¿Qué ganamos los cristianos con aconsejar a alguien diciéndole que está viviendo una vida errónea delante de Dios? Dígame, ¿qué ganamos? Si te han compartido de Cristo, si te han hablado de Dios, créeme que no, la persona que se está hablando no gana nada. Hay muchas personas que lo que quieren es simplemente hablarte de lo que Dios hizo por ellos, de lo que Cristo llenó sus corazones de paz. No buscan que vayas a su iglesia, no buscan algún beneficio propio, simplemente quieren compartir el amor de Cristo para que tú lo puedas conocer también. El cristianismo se caracteriza por el amor. Y ojo, aquí no estoy generalizando porque tengo entendido y sé y conozco que hay cristianos que son falsos, que hay iglesias que no enseñan una buena doctrina, que no enseñan la palabra de Dios. Hay iglesias que dicen Jesucristo y Cristo no está en esa iglesia. Pero hay personas honestas que están dispuestas a dar su vida entera por el amor que le tienen a Cristo. Y estas personas están allá luchando por sobrevivir un día más. Y no sabemos por qué está pasando esto. En lo social, en lo espiritual sabemos por qué. Porque Cristo normalmente trae esta división en las personas, este conflicto interno en las personas. El no aceptar el que somos pecadores, el que tenemos que cambiar, es un problema. Cristo te ama, sí, pero te ama tanto que no te quiere dejar como estás. Te ama tanto que quiere lo mejor para ti y te quiere enseñar el camino y te quiere transformar en ese camino para que tengas una paz y paz verdadera que solamente vas a encontrar en Él. ¿Qué gano yo con decir esto? No, yo no gano nada. Simplemente que amo a Dios. Y yo quiero que tú puedas sentir esto que yo siento, el amor que Dios ha puesto en mí, que tú lo puedas sentir también. Y es lo mejor. Ahora no te voy a decir que mi vida es perfecta, que no tengo problemas, que todo está bien, que el dinero sobra, que Dios me ha bendecido con cosas. Sí lo ha hecho.
pero hay altibajos. Es parte de la vida. Son situaciones de la vida, situaciones que muchas veces nosotros mismos nos metemos. Pero Dios es fiel y es justo, y incluso en esos momentos en que nosotros metemos la pata, Él ahí está, esperando para restaurar eso que tú echaste a perder. Jesús siempre fue muy claro. Jesús sí te ama, pero no quiere que te quedes igual. Y es lo que no les gustaba a los fariseos, que Cristo era muy puntual en sus palabras. Era muy firme en lo que decía. Siempre tenía una convicción hacia las personas. Y Él sigue siendo el mismo el día de hoy. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Y tú quién eres para decir? Yo no soy nada, yo soy una basura. Si supieran lo que Dios sabe de mí. Y Él aún así, sabiendo todo lo que Él sabe de mí, le plació a Él rescatarme, amarme, limpiarme. Y ahora, por su gracia, puedo compartir el amor de Dios para tu vida. Pero el amor de Dios no se queda ahí solamente. El amor de Dios no promete que todo va a estar bien, que todo va a ser bendiciones. No, y este es el punto. Ahorita hay un caos en contra de los cristianos en otros países. Nosotros vivimos un cristianismo tan cómodo, tan sencillo. Ellos se tienen que reunir en lugares subterráneos los domingos o cualquier día que puedan. Y nosotros, que tenemos estructuras, tenemos Biblias, tenemos bocinas, podemos aplaudir. No lo hacemos. Batallamos para ir a la iglesia y decimos que creemos en Dios. Decimos que damos nuestra vida por Dios. ¿Alguna vez dijiste, yo sí daría mi vida por Él? Yo moriría por Él. Quizá lo dijiste, pero mi consejo aquí no es que mueras por Él, sino que empieces a vivir para Él todos los días. Y si un día tienes que morir para Él, pues gloria sea a Dios. Pero por lo pronto, en el hoy, en el presente, empieza a vivir para Él, para su gloria. Quiero tocar unos temas muy puntuales de lo que Cristo dijo que iba a pasar con los cristianos. Y vamos a usar la Biblia, vamos a abrir la Biblia, porque es un tema muy importante. El Evangelio no te promete riquezas, no te promete el carro del año. El Evangelio te advierte de que te van a perseguir, que incluso puedes perder tu vida. Vean qué coraje me da cuando miro mega iglesias con estos disque apóstoles de Dios pidiendo dinero, diciéndole, dale tanto a Dios y Él te va a bendecir. Falso. Eso es falso. Es una falacia. Dios bendice, sí, pero no es el punto principal que Dios quiere. Lo que Dios quiere en tu vida es que seas libre, salvo de la condenación eterna. Jesús en Juan 15. Es Jesús, Jesús dijo en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Más claro no puede estar. Si somos seguidores de Cristo, seguidores reales de Cristo, así como lo son todos nuestros hermanos que están dando su vida por Él. Si a Él lo persiguieron, imagínense a nosotros. También nos tendrían que perseguir. Pero sé que no vamos a entenderlo.
Pensamos que perseguirlo es que la gente se burla de nosotros en Facebook, cuando subimos un estado con la Biblia, que nos llamen locos, que nos llamen religiosos, que nos llamen los aleluyas. Eso no es nada. Y ahí estábamos todos deprimidos. Ay, me dio ansiedad. Ay, se burló de mi fe. Óyeme, despierta. Hay cosas más delicadas que están pasando. Están acabando con familias enteras. Simplemente porque siguen a Cristo. A aquel hombre que tú dices que sigues y que amas. ¿No crees que es injusto? De que nosotros estamos tan cómodos viviendo nuestro cristianismo como estrellas de rock, comiendo muchas veces. Allá no tienen que comer. Nosotros tenemos agua potable, agua caliente. Allá no tienen nada de eso. Y siguen a Cristo con todo su corazón. A veces nos ha hecho mucho daño el sueño americano, ¿no? El materialismo, las comodidades. Y no está mal. No está mal. Pero tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en lo espiritual. Despertarnos, sacudirnos de ese sueño. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, ¿no? Es lo que dice su palabra. Pero no, somos muy indiferentes en este tema. Prácticamente hacemos como que no vimos. Allá, los cristianos de allá. Los cristianos de aquí son otro rollo. Allá ya están los problemas, aquí no. Vemos como si fueran otros cristianos. Son los mismos, son parte de nuestra familia en Cristo. Aunque no hablen nuestro idioma, aunque estén en otro continente, son parte de la familia de Cristo. Y se están quedando sin voz por confesar a Cristo. Quizá nosotros no vamos a dar nuestras vidas por Cristo literalmente. Quizás nunca llegue ese momento. Pero hay quienes sí están dando su vida por Cristo. Y deberíamos de hablar al respecto de este tema. Quiero hablar de todo lo que Cristo dijo. Y voy a ser rápido para no alargar tanto este episodio. Que la verdad es un tema que me apasiona. La persecución que hay. La comodidad que vivimos es algo que no logro comprender muchas veces. Vamos a hablar acerca de los martirios, los mártires. Pero para eso tenemos que empezar viendo todo lo que Cristo dijo. Y vamos a ir rápido. En el libro de Mateo, en Mateo capítulo 5, Jesús empieza hablando ahí en el sermón del monte. Y dice, de las primeras enseñanzas que él hace es: bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia. Que la justicia, ¿quién es? La justicia es Cristo mismo. Luego en Mateo 10, Jesús advierte a todos sus seguidores y los que lo van a seguir que seremos aborrecidos de todos a causa del nombre de Jesús. Por decir que seguimos a Cristo, el mundo nos va a aborrecer sin razón aparente. Eso está en Mateo 10, en el versículo 16. Mateo 10, 16 nos dice: He aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales.
y os azotarán en sus sinagogas. Seréis llevados por causa de mí ante los gobernadores. Seréis llevados por causa de mí, de Cristo, a los gobernadores y reyes, para testimonio de ellos y los gentiles. ¿Qué dice después? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque será dado en aquella hora lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. Hermano entregará la muerte al hermano. Fíjense, las advertencias de Cristo, Hermano entregará la muerte al hermano, y padre a hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres. 22, verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Y qué dice después? Más que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y después sigue advirtiendo más. Si a mí me llamaron Belcebú, a ustedes también los van a llamar. De diferentes maneras. No van a creer en ustedes. Hace muchas advertencias Jesús. Después íbamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan es constante las advertencias que Jesús hace. Juan capítulo 15 en el verso 18 nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Miren lo que dice aquí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque Él nos eligió un día, el mundo nos aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 16, en el versículo 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Fíjense, son advertencias de Jesús todas estas. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora. Fíjense, aún viene la hora. Pregúntenle a los grupos islámicos por qué hacen estos actos. Porque ellos están sirviendo a Dios supuestamente. Ellos están haciendo lo correcto. ¿Y qué dice Jesús en esta advertencia? Dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hace 2000 años Jesús dijo esto. Y está pasando. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora miren. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Sí o no son importantes todas estas advertencias que Jesús hace? Como dije al principio, puede que nosotros no lo hagamos, puede que no tengamos que dar nuestras vidas literalmente como lo están haciendo nuestros hermanos allá en África y en todo el continente europeo y asiático y todos los lugares, y aquí también en México, en varios lugares donde el cristianismo está siendo el blanco de persecución por otros grupos. Quizá no lo hagamos entregar nuestra vida literalmente, pero si así fuera, Jesús nos lo había advertido. Y dice aquí: les dije todas estas cosas para cuando llegue la hora, sepan y se acuerden que yo ya les había dicho que así iba a ser. Todos aquellos que siguen un evangelio de prosperidad, de que todo te va a ir bien.
Óyeme, cuando llegue la hora en que tengas que defender tu fe, así como dice aquí, ¿vas a decepcionarte tan cañón? Porque no te enseñaron la palabra como era. Te dieron falsas promesas, te hablaron falacias, te hablaron herejías. Pero la Biblia es clara al respecto de este tema. La iglesia va a ser perseguida y tiene que ser perseguida. Pero hay una mayor esperanza que la que está en esta vida. Y ahorita vamos a seguir viendo. En Lucas 21 también dice que nos echarán mano a causa de su nombre. Y después si vamos analizando todo el Nuevo Testamento, todo estaba en medio de una persecución muy grande. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés y empiezan a predicar acerca de Cristo, se empieza a expandir el mensaje del Evangelio, se empieza a hacer popular el nombre de Cristo. Empezó una persecución tan grande en contra de estos grupos que seguían a Jesús. Y me gusta mucho todo el libro de Hechos. Y podríamos hacer hasta una serie del libro de Hechos o poder contar todas las historias del libro de Hechos. Pero quiero que veamos esta historia tan puntual donde Pedro y Juan están predicando el Evangelio en el pueblo. En Hechos 4, en el 17, dice: pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amonestémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Aquí lo que están haciendo es que están haciendo un plan para llegar con los discípulos de Jesús y que dejaran de predicar acerca del nombre de Jesús. Y dice el verso 18, capítulo 5, verso 18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera pronunciasen palabra ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios. Y óyeme, ¿por qué no aplicas este verso 20? Porque no podemos menos de decir lo que hemos visto y oído. Estas dos personas estaban dispuestas a dar su vida por Cristo, por todo lo que habían visto y oído. Tú podrías decir esto con esta convicción de que te quisieran callar y tú dijeras: ¿sabes qué? No puedo callarme. Por todo lo que he visto, todo lo que he oído, todo lo que Dios ha hecho por mí, todo el amor que me da cada mañana. ¿Podrías decirlo? Es una buena pregunta, ¿no? En Hechos 5, en el verso 40, del 40 al 42, hay una historia súper. Es una historia muy, muy impactante. Pedro y Juan siguieron predicando, no se callaron acerca del nombre de Jesús. Y llegamos al capítulo 5, en el verso 40, y dice: y fueron persuadidos por él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Ok? Los fariseos y todos estos grupos agarraron a Pedro y a Juan y los azotaron. Y otra vez les dice, y los intimaron, o sea, los invitaron, les advirtieron que ya no hablaran en el nombre de Jesús. Entonces los dejaron ir en libertad. Y miren esto. Y ellos salieron de la presencia del Sanedrín gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué haces cuando se burlan de ti?
Sales gozoso de esa situación. ¿Qué haces cuando alguien te hace daño? ¿Sales gozoso en esa situación o te amargas? Bueno, aquí Pedro y Juan se podían haber amargado y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya yo dejo todo esto, ya muchos golpes, mucha tribulación, ya estuvo. No, ellos no querían escapar. Ellos no querían huir de esta situación. No se quejaban de la situación. Decía que salieron gozosos por haber sido tenidos como dignos de padecer a causa de Cristo. Deberíamos de pedirle eso a Dios, que nos traiga un gozo y que nos haga dignos de poder padecer a causa de su nombre. Después, si seguimos leyendo, tenemos la muerte de Esteban, el primer martirio de la iglesia, donde Esteban sabía mucho de la palabra, dio una cátedra acerca de la historia judía, del pueblo judío, habló de Moisés, de todos los profetas. Y después, ¿qué hacen? Que lo apedrean. Pero hay algo que pasa con estas personas que pasan por martirio. Yo creo que sí es. Y esto lo podemos ver aquí con Esteban. Dice que lo empezaron a apedrear. En el verso 55 del capítulo 7, verso 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Wow. Te hago la pregunta otra vez. ¿Qué haces cuando se burlan de tu fe? Porque, ojo, no te apedrean como pasó aquí literalmente. No das tu vida como pasó aquí literalmente. Y es un gran ejemplo, Esteban. Yo siento que algo pasa ahí, como están apedreándolo y como que Esteban ya está contemplando la gloria de Dios. Siento que es una gracia que Dios le da a los mártires, y esto lo podemos ver a lo largo de toda la historia de la iglesia, de los mártires, donde había una gracia ahí. Hay algo que pasa. Quiero creer que así es. Que no les importa el dolor momentáneo, sino que ellos ya están ansiosos de poder ver a Cristo, así como estaba Esteban, de que pudo ver a Cristo a la diestra de Dios. Después podemos ver a este Saulo que estaba a los pies de Esteban y que aprobó a que lo apedrearan. Y era un perseguidor de la iglesia. Después se convierte y tenemos al apóstol Pablo. Lo persiguen, lo apedrean, le pasó de todo y nunca se dio por vencido. En 2 de Timoteo 4, Pablo nos dice, ¿sabes qué? Yo he peleado la buena batalla. Me está guardada ahora la corona de justicia ya en la eternidad. Después, en Pedro,
En las cartas de Pedro tenemos estas mismas advertencias de que seremos perseguidos, que seremos incomprendidos a causa del nombre de Jesús, a causa de que queramos compartir el amor de Dios con los demás. Primera de Pedro 4, en el versículo 12. No os sorprendáis del fuego de la prueba. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Aquí Pedro lo que hace es que nos está animando a que no nos sorprendamos si estos días llegan, sino que nos sintamos como afortunados de haber sido tomados dignos, así como él y Juan, de que fueron tomados como dignos de sufrir a causa del nombre de Jesucristo. Después en 1 de Pedro 5, en el verso 10 dice: después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccionará y los fortalecerá. Dios no abandona en medio de esas situaciones. Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 13, dice Juan: no se maravillen si el mundo los aborrece. Después en Apocalipsis vemos estas promesas que se hicieron a estos que dieron su vida por Cristo. Apocalipsis 2: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dios tiene recompensas eternas. Y siento que esas recompensas es una esperanza gloriosa que todos vamos a tener por gracia, por misericordia, por el amor que Él nos da. Pero cuando leemos Apocalipsis encontramos muchas partes que habla de los mártires, que son vencedores, que han vencido al mundo, a todos aquellos que los que están persiguiéndolos. Apocalipsis 6, en el verso 9 nos dice: las almas bajo el altar claman por justicia. ¿Y qué dice la promesa de Dios? Es que Dios les va a dar vestiduras, los va a cubrir, les va a dar un descanso, les está asegurando su victoria. Apocalipsis 7, en el verso 13 dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. No se escaparon, no, estuvieron en la gran tribulación y salieron victoriosos debido a que Cristo está con ellos. Y dijo: y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermoso es eso. De que pase lo que pase, situación tras situación que nos pase en la vida, podemos tener la confianza de que en la eternidad Dios va a enjugará todas nuestras lágrimas. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedades. Y estaremos eternamente con Él. Apocalipsis 12, en el verso 11, nos habla de estos que vencieron. Vamos allá a Apocalipsis capítulo 12. Este sí lo quiero leer. Apocalipsis 12. En el verso 11. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Y después viene un juicio en contra de estos, de la maldad, del diablo, de los seguidores del anticristo y todo este asunto. Pero lo que aquí dice es que gracias a Cristo, a que Él está con nosotros, aunque muramos, vamos a estar eternamente con Él. Aunque muramos, viviremos. Nuestra vida no es esta. Esto
es un paseo de años. Pero la eternidad nos ofrece esto, una plenitud completa. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él por siempre. Así que quiero invitarte a que tomes un tiempo en tus devocionales, en tiempos de oración, y que puedas recordar que Cristo advirtió de estos temas, que puede que nos escandalicemos un poco de estos temas, que nos apasionemos, así como yo, un poco en estos temas, porque son injustos. Pero Cristo nos advirtió que las cosas iban a ser así. Quizás ahorita tú no estés siendo perseguido. Quizás ahorita tienes tu Biblia contigo. Déjame decirte que hay pastores que solamente tienen el Evangelio de Juan y algunos pocos evangelios. Y tienen iglesias con años y años enseñándoles ese evangelio. Y son tan fieles, escondidos en lugares subterráneos, en casas. ¿Por qué no te tomas un tiempo y pides por ellos? Acaba de pasar el día de ayer, el Día Internacional de oración por la iglesia perseguida, por los mártires. Pero podemos hacer de esto una constante en nuestras vidas. Que sea Dios guiándonos en cada paso que demos, en cada, que esté manifiesto Él en cada decisión, en cada petición de oración que tengamos, y que sea Él abriendo nuestros ojos a esta realidad, y que nos guíe Él a ver cómo podemos ayudar a nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Así que este episodio ha llegado a su fin y te invito a que puedas compartirlo con alguien que creas que le sirva este tema, que le interese estos temas. Y pues nos vemos aquí la próxima semana. Dios te bendiga.